Salmo 127, 1 y 2. En otras palabras, si el Señor no trabaja, vamos a poner en estos tiempos en la iglesia, no importa lo que nosotros hagamos. ¿Qué le parece? Si el Señor no trabaja en la iglesia, no importa lo que nosotros hagamos. No importa el esfuerzo que hagamos. Dice, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Es de Dios el de edificar la iglesia. Es de Dios el crear al hombre a su imagen y semejanza. Amén. Es de Dios el hacer el trabajo. No somos nosotros los que lo hacemos. Tenemos que entender eso. Yo no soy quien lo edifica a ustedes. Es Dios el que lo hace. ¿Estamos entendiendo eso? Estamos hablando de los ministerios. Y vimos que ¿quién es el que llama a los ministerios? Dios es el que llama a los ministerios. Efesios 4:11 dice, y Él estableció a unos apóstoles, profetas, evangelistas, Maestros. pastores y maestros. Él es quien lo hace. Si nosotros no entendemos eso, vamos a caer en muchos errores. Y vimos que hay muchas personas que toman los dones equivocados y usan los dones equivocados, o toman lugares equivocados. Y otros están, eso está en Efesios 4:11, y otros están correctos. El primer plano de una persona en las cosas de Dios, en la iglesia de Dios, en el cuerpo de Dios, es entender que la obra no es de Él, que la obra la hace Él, no importa lo que tú hagas. Si Él no está en eso, Él no acepta eso, Él no manda eso, eso no edifica a nadie. Amén. Eso va a traer tal vez un agrado, va a traer una buena relación, tal vez, no sé qué te puede dar, pero en el reino de Dios no te da nada. ¿Están entendiendo esto? Eso es muy importante entenderlo. La última clase que hablamos fue de los ancianos y de los diáconos. Y vimos que Dios le manda a los ancianos y a los diáconos que la iglesia los pruebe, que la iglesia vea la capacidad de esa persona, entienda, la iglesia tiene que entender, tiene que ver la capacidad que tiene esa persona en el Señor, cómo esa persona ha sido moldeada por el Señor y esa persona ha crecido en el Señor y ha madurado en el Señor para ser un diácono, para ser un anciano en la iglesia, un obispo. El que desea obispado, buena obra desea. El que quiere ser diácono tiene un lugar de honra delante de la iglesia. Pero tenemos que entender que un anciano o un diácono no lo decide la iglesia, lo decide Dios. Es Dios quien determina escoger a esa persona y ponerla en ese lugar. Por lo tanto, la iglesia debe darle a esa persona el honor que representa esa persona en la iglesia, darle el lugar que ella tiene y entender que esa persona fue puesta por Dios. Eso es muy importante. ¿Por qué? Le voy a poner esto humanamente. Cuando usted se da cuenta que una persona tiene una capacidad en el mundo, ¿qué beneficio usted tiene con eso? Usted usa a esa persona en la capacidad que ella tiene. Por eso las personas, cuando van a un médico, investigan quién es un médico. No van a un veterinario, sino buscan un médico. Y hoy en día, por ejemplo, están las especialidades. Si tú tienes un problema en el ojo, tú no te buscas un médico que sea ortopédico, porque no te va a ayudar igual. Entonces tú buscas una persona que sea un oculista. En el mundo, nosotros somos específicos en esas cosas. Si tú quieres construir una casa, no te busca un médico, te busca un albañil, te busca un ingeniero, un arquitecto civil. Tú vas a buscar una persona que tiene ese conocimiento. Y ese conocimiento él lo obtuvo por medio de un estudio, por medio
de algo que le pudieron dar y que él lo tuvo. En las cosas del Señor no es diferente. En las cosas del Señor es igual. Si tú quieres buscar sabiduría de Dios, tú tienes que buscar un maestro de Dios. Tú no haces nada buscando un profeta. Porque el profeta, ahora si ese profeta es maestro, sí te va a dar maestría en la palabra. Pero tú buscas un profeta para que te pastoree y no es la mejor solución. Por eso Dios puso 5 ministerios. Pero muchas veces la iglesia toma el camino equivocado. Y en vez de buscar el don verdadero, se dejan llevar por emociones que aparecen. Por ejemplo, yo conozco profetas que son profetas de Dios. Y son hombres ungidos por Dios para hacer milagros y prodigios. Pero cuando van a enseñar se equivocan. Porque te enseñan, no es que no te enseñen, pero no te pueden enseñar la profundidad perfecta de la palabra. Se equivocan en las enseñanzas, porque ellos no son maestros. Ellos están en un área. Y eso lo vamos a ver claramente cómo el Señor lo pone. Entonces, la iglesia debería de tener un poco más de entendimiento de lo que es el don y la voluntad de Dios. La edificación del cuerpo de Cristo depende de Dios y no de los hombres. Amén. Entonces, a veces la iglesia corre detrás de un don buscando lo que ese don no le puede dar. Porque ese don Dios no lo ha dado allí, lo dio en otra parte. ¿Será esto cierto o será falso? Porque dice Dios, en vez de decir Dios, yo en un hombre puse el don de apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, Dios dice, a unos hizo apóstoles, a otros hizo profeta, a otro hizo evangelista, a otro hizo... Entonces, cuando el evangelista quiere meterse como maestro, sin recibir la gracia de ser maestro, ese evangelista lo que va a empezar a hacer cosas equivocadas. Porque es lo mismo que si usted quiere poner un albañil a que le atienda el ojo de usted de la cara, o un oculista a que le haga la casa. Es igualito, no hay diferencia. Este fue al estudio de los ojos. Este fue al estudio de la arquitectura. Son cosas distintas. Pero en las iglesias caminamos más por emociones que por conocimiento. Y andamos más detrás de cosas emotivas que de verdades. Eso está pasando y ha pasado siempre. Siempre pasó eso. Y va a pasar. Porque la iglesia no se fundamenta en verdades. La mayoría de las iglesias se fundamenta en conceptos, en motivaciones, en sentimentalismo y no en la realidad. Vamos a ir al capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Vamos a tocar Primera de Corintios. Déjame ver si vamos a caer por aquí. No. Vamos a tocar Primera de Pedro 4:10 primero. Primera de Pedro 4:10. Hablando de lo que estoy, para reafirmar lo que yo estoy diciendo, vamos a Primera de Pedro 4:10. Dice, cada uno. ¿Qué significa cada uno? Individualmente. Esa es la palabra. Tú, yo, ella, él, cada uno de nosotros. Dice, cada uno según el don, o según la gracia, o según lo que Dios le ha regalado, según lo que Dios ha puesto en usted. Dice, según el don que ha recibido. ¿De quién lo recibió? De Dios. Eso tú no lo recibes en una universidad. Tú no lo recibes sentado aquí en la iglesia de mí. Eso tú no lo recibes por leer la Biblia. No. Eso es un regalo de Dios que es independiente a todo lo que tú puedas creer humanamente. Es un don que viene directamente de Él. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros. Si yo tengo un don, usted tiene un don, usted tiene un don, usted tiene un don. Usted tiene que saber el don que usted tiene. El médico sabe que es médico. El arquitecto sabe que es arquitecto. El mecánico sabe que es mecánico. ¿Por qué yo no sé cuál es mi don?
Porque en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, no se sabe cuál es tu don. Y la mayoría de la gente anda, ¿y qué Dios quiere conmigo? ¿Y qué Dios quiere para mí? ¿Por qué no sabes lo que Dios quiere para ti? Si aquí dice que cuando tú llegaste a la iglesia, a ti Dios va a hacer un trato contigo de darte un don. Dice, hablándole a las personas, dice, ministrelo a los otros como buen administrador de la multiforme gracia de Dios. La palabra gracia aquí es que Dios tiene muchos dones, muchos regalos o muchas funciones que Él le va a dar a los hermanos en la iglesia. Y cada uno tiene una parte de ahí. Y con esa parte la va a ministrar a los demás. Entonces Dios te da a ti una gracia, no para ti. Ese favor no es tuyo. Ese favor es de Dios para que tú lo transmitas a los demás. Entonces, la iglesia tiene que entender esto. Porque es allí donde se forma, se edifica, se construye y la iglesia vive en la armonía que tiene que vivir. Dice el verso 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. El que va a enseñar, el que va a hablar en la iglesia, ese sería el maestro, ese sería el profeta, el apóstol, el evangelista. En el don que él tiene que hablar de acuerdo a la palabra de Dios según el don que le hayan dado. El don que le dieron a un profeta es para que le ministre a la iglesia por el poder de la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está en el profeta, está en el pastor, está en el maestro. Ahora, cada uno va a edificar en el área en que ha recibido su don. No pueden edificar en el área que no ha recibido su don. ¿Están entendiendo esto? Miren cómo dice. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da. ¿Por qué? Para que sea en todo Dios glorificado por Jesucristo. Es decir, yo debo de conocer, comprender, entender el don que se me ha dado y ese don yo debo de transmitirlo a los demás hermanos míos. Por ejemplo, hemos hablado de ancianos y profetas. Hemos hablado de ancianos y diáconos. El diácono tiene que conocer cuál es su función. Si un diácono quiere tomar una posición que no le corresponde y quiere comportarse como un anciano y no ha recibido de Dios ese don, ¿qué está haciendo esa persona? Lo único que está haciendo es envaneciéndose, tomando un lugar que no le pertenece. Y eso va a ocasionar en la iglesia una condición fea, porque no ha sido enviado por Dios. Y el diablo va a usar a esa persona. De esos son aquellas personas que se enorgullecen en la iglesia, que quieren hacer las cosas que no se les ha mandado y empiezan a hacer cosas que no tienen que hacer. Y hay pleitos y problemas porque son personas que traen dificultad a la iglesia, no saben cómo hacer las cosas y se ponen a hacer las cosas porque ellos creen que ellos lo pueden hacer. La iglesia del Señor tiene que ser ordenada, dirigida y establecida por Dios y solamente por Dios. No debe de ser establecida por conceptos humanos. No, nosotros no somos del mundo. No somos llamados a actuar como el mundo. Nosotros no somos dirigentes como en el mundo que ponen y quitan unas personas a otras personas. Es Dios quien tiene que hacer esa obra entre nosotros. Uno debe de ser humilde y esperar que el Señor lo ponga en el lugar que Dios quiere. Porque allí es donde edifica. Si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y la forma en que Dios edifica su casa es por medio de sus dones. No hay otra manera para edificar la casa si no es por medio de los dones. Todos tenemos una función dentro de la iglesia. Todos queremos hacer algo dentro de la iglesia. Vamos a ver Romanos 12 para entender un poco más esto. Romanos 12, dice el Señor. Vamos a leer Romanos 12, empezando en el verso 1. Dice allí: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Lo primero que Dios te pide, que nos pide a todos, es que nosotros seamos santos.
Esa santidad es lo que estamos presentando delante de Dios. Dice, sin santidad nadie puede venir a mí, dijo el Señor, ¿no es verdad? Entonces, Dios lo primero que le pide a un siervo, y ya vimos en los estudios anteriores, que Dios dice que aquel que se limpia de las cosas malas del pecado, entonces puede ser un buen vaso en las manos de Dios, útil para toda buena obra. ¿Se acuerdan? En Timoteo. Ok. Ahora dice que nos presentemos como un sacrificio vivo, santo. En nuestra vida personal tenemos que ser santos. Dios quiere que tú te santifiques. ¿Qué pasa cuando una persona se pone a trabajar en la iglesia y no es santo? Dios no lo usa, pero está trabajando en la iglesia, en algún cargo. Eso no es de Dios. Esa persona no va a edificar la iglesia, porque eso es levadura dentro del cuerpo de Cristo. ¿Cómo puedo yo enseñar santidad si no la vivo? Tarde o temprano me van a ver como un falso, me van a ver como un mentiroso. Voy a hacer cosas equivocadas. No os conforméis a este siglo, a las costumbres, a las ideas, a los métodos de este siglo, a la manera de vida del mundo, en otras palabras, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí ahora se busca de que tenemos que tener una mente preparada, entrenada por Dios para conocer la voluntad de Dios. Y fíjense que después de esta explicación, de este verso que habla de conocer la voluntad de Dios, cuando tú renuevas tu mente, miren el verso que viene ahora. Digo pues, por la gracia que me es dada. Pablo dice, por el don, por la sabiduría que a mí me ha dado, por lo que Dios me ha dado a mí, por esto yo le voy a decir esto. A cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí mismo, que el que debe tener. Es decir, tú no debes tener un concepto de que tú eres lo que no eres, que tú has recibido lo que no has recibido, que tú no estás donde Dios no te puso. Ahí Pablo está diciendo, está ordenando el cuerpo. Le está diciendo a cada persona, no sean falsos, no sean orgullosos, no sean vanidosos, no quieran representar. Hay muchas personas que quieren representar lo que no son y creen que quieren ayudar a Dios. Por ejemplo, voy a decir algo, voy a dar un testimonio y en mi testimonio digo lo que Dios no hizo por exaltar el testimonio. Estoy mintiendo, Dios no lo hizo. Pablo dice que si Dios no hubiera mandado a su hijo y lo hubiera sacrificado en la cruz, él sería un mentiroso, porque él estaría diciendo una cosa que Dios no hizo. Y nosotros somos iguales. Si yo no tengo un don de Dios, si yo no tengo un favor de Dios para dárselo a la iglesia, una gracia de Dios, y yo me pongo a hacerlo, yo lo único que estoy haciendo es algo mío. Y Dios no trabaja ahí. Dios trabaja a través del don. La iglesia no entiende eso. Y cuando la iglesia no entiende eso, la iglesia empieza a ser una iglesia carnal. Porque la iglesia solamente va a ser espiritual cuando el Espíritu guía a la iglesia. Si el Espíritu no guía a la iglesia, lo que lo guía es la mente humana. Por eso que tiene que cambiar la mente carnal a mente espiritual. ¿Y cómo se cambia esto? Por medio del Espíritu Santo obrando en mí. Cuando la mente espiritual entra en mí, cuando la mente de Cristo entra en mí, yo voy a dar espíritu. Pero cuando lo hago por mi mente, voy a dar carne, porque soy yo. Dice que yo debo de transformar mi mente. Lógicamente, la palabra de Dios es la base para transformar mi mente. Pero eso es lo que usa el Espíritu como base, como le dijo Jesucristo a los apóstoles. Le dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad y os recordará todo lo que yo le dije. Ya yo se lo dije, ya yo lo leí, ahora el Espíritu trabaja conmigo en lo que yo leí, en lo que yo aprendí. Ahora tenemos la Biblia, tenemos los maestros, tenemos los pastores, tenemos los evangelistas, aprendemos de ellos, pero el Espíritu Santo es quien nos enseña. Seguimos, dice aquí, no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura. Con cordura. Es decir, hermano, date cuenta exactamente lo que tú eres y lo que tú no eres. No quieras ser pastor si no lo eres, porque te vas a meter en problemas. No te pongas en un lugar donde Dios no te mandó. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ok, cuando Dios te da un don, ¿sabe lo que pasa? Con ese don viene la fe para trabajar ese don. Cuando llega el don, allí llega la fe.
Porque la fe es un don de Dios. Dice, la fe que nos ha sido dada por el Espíritu Santo ha llenado nuestras vidas. Cuando llega un don a tu vida, llega la fe para que tú obres con ese don. Por eso Jesús dijo una vez, ustedes son todos siervos inútiles, porque ustedes lo único que pueden hacer es lo que se les mande a hacer. De ahí para allá no pueden hacer más nada. Lógico, porque si Dios no lo manda a hacer, tú no lo puedes hacer. Pero la gente piensa que eso es una información humana. Si lo ve humanamente, tú le dices, oye Jesús, entonces tú me crees a mí estúpido. No, no te estoy diciendo estúpido. Lo que te estoy diciendo es que tú no tienes capacidad de hacer lo que no se te ha mandado a hacer. Porque en el mundo espiritual tú no puedes hacer nada espiritual si no se te da el poder espiritual para hacerlo. Detrás de ti tiene que haber un poder que respalde lo que tú vas a hacer. Si eres enviado por Dios, te va a llegar ese poder. Si no eres enviado por Dios, ese poder no va a llegar. Miren lo que dice aquí ahora. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, y nosotros al mirar nuestro cuerpo vemos eso. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Ahora, la iglesia se ve como un cuerpo y cada persona es un miembro, un ojo, una nariz, una boca, representando esa simbología. Dice, de manera que, teniendo diferentes dones, porque hay diferentes miembros que tienen diferentes funciones, teniendo diferentes dones, según la gracia, según el don, según lo que Dios nos da a cada uno, dice, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe que te da Dios en ese don. Quiere decir, a ti te dan el don de profecía, a ti te dan la fe para profetizar. Se dan la fe para profetizar, tú recibes esa fe, tú obras en esa fe. Eso no tienes que apretarlo, no tienes que apretarte la cabeza. Hay personas que quieren conseguir las cosas de Dios pensando que pueden empujar con los sentimientos. Eso llegó y es tuyo y eso Dios lo dio y no hay quien lo quite. Cuando un profeta es de Dios, ese hombre no tiene que empujar la profecía. Eso es una obra de Dios. Eso es como el conocimiento que tú tienes. Después que vamos a poner aquí hay hermanos que tenemos conocimiento de ciertas cosas. De cocinar. Si tú te sabes una receta, tú no tienes que empujar para hacer esa receta. Tú vas y la haces. Eso está dentro de ti. En tu trabajo, que tú ya lo aprendiste, me imagino que aquellas personas que han empezado un día a aprender algo y se dan cuenta de lo difícil que se le hace al principio hacerlo. Después que aprendieron, lo fácil que se te hace, porque lo tienes dentro, ya está el conocimiento dentro. Esto es igual, tú tienes el don, te dan el poder. Tienes el poder, tienes el don, lo hace. El profeta profetiza no porque quiere profetizar, sino porque Dios quiere profetizarle a alguien. No es la voluntad del hombre profetizar, sino es la voluntad de Dios profetizar. Es Dios el que ha determinado. Dios es el que quiere. Dios es el que impulsa. Dios es el que dice. Dice Dios, si yo hablare, ¿el profeta no va a hablar? Va a hablar. O sea, hay gente que quiere, yo quiero. No, tú no puedes. Si a ti no se te ha dado, no te, como digo yo, no te exprimas, que no va a salir. Como al limón, tú exprimes el limón y sale el agua de limón, pero tú no eres un limón. Entonces no puedes hacerlo, dice aquí. El de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O si de servicio, ¿saben lo que es servicio, no? Es una persona que él ayuda en la iglesia, le agrada apoyar, servir, le agrada hacer esto, hacer aquello. Es una persona que está dispuesta. Tú no tienes que mandarlo. Esa persona, Dios está dentro de él sirviendo. Esa persona hace las cosas porque Dios lo puso y dice, ay, qué persona tan buena, mira qué maravilla. No, no es que es bueno, es que él tiene dentro un gusanito, vamos a llamarle así, que lo obliga a hacer eso. Ese gusanito, Padre, le dije así al Espíritu Santo. ¿Es el Espíritu Santo? Él está haciendo esa obra, es Dios el que está haciendo esa obra en el corazón. Y la persona quiere hacerlo, quiere ir, quiere esto, quiere aquello. Porque Dios está allí. Dios le enseña esa función a él y él lo anhela. Entonces tú dices, oye, pero tú no eres como este. Es que este no va a ser como tú, porque tú no tienes el llamado de Dios. Entonces nosotros juzgamos humanamente
Porque queremos vivir de acuerdo al mundo. En el mundo, vea esto, oye, ve acá, dame aquello. No, el de Dios lo hace solo. El que es de Dios tiene la fe, el anhelo, el empuje de Dios. Miren cómo sigue diciendo. Estamos en el verso 7. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. El que tiene el don de enseñar, ese se va a ocupar de enseñar. No hay que empujarlo. Dios le habla. Por ejemplo, yo tengo mis dones que Dios me ha dado. En la enseñanza, hay personas que piensan que para enseñar tienen que ir mucho aquí. Yo los conozco. Van y se meten en el internet y buscan la enseñanza. Cuando usted es un maestro, tú no puedes ir al internet a buscar una enseñanza porque vas a aprender de un hombre. Dios me levanta. Le digo, Señor, ¿qué tú quieres que yo le hable al pueblo? Y allá viene Dios y me habla. Le hablas esto, y esto, está bien, ya. Yo leí la Biblia. Yo he leído la Biblia. Ahora Él me saca de aquí. A mí me dice, oye, tú en 5 minutos haces una enseñanza. Y digo, no, yo no hago la enseñanza. Es Dios quien hace la enseñanza. ¿Cuántos minutos tú crees que Dios tiene que hacer para hacer una enseñanza? ¿Tú crees que yo tengo que pasarme 3 o 4 horas para hacer una enseñanza? No, yo no tengo que pasarme 3 o 4 horas para hacer una enseñanza. Yo en la madrugada me levanta el Señor, en la tarde me siento en el asiento y empieza Dios a hablarme, y yo, sí, Señor. Y como yo sé, porque ya yo me aprendí la Biblia, porque yo me dediqué a prepararme, Dios coge y me dice, en tal lugar, en tal lugar, y yo cojo, apunto los 5 versículos, aquí están. Aquí están. Eso yo lo hice en un ratito. Apunté todo esto. Como en 2 o 3 veces me habló. Me habló por la noche, me habló por la tarde, me habló. Yo cogí y lo apuntaba, lo apunto. Ese es mi don. Yo lo conozco. Yo sé que ese es el mío. Yo no soy profeta. Yo no me meto en el área de un profeta. No. Yo no voy allí. Yo sé que yo no soy evangelista. Yo sé que yo no soy evangelista. Yo no me meto. Yo no quiero estar trabajando como evangelismo. Porque no es mi don. Cada uno tiene su gracia. Entonces, la iglesia tampoco reconoce esto. Piensa que todo el mundo tiene de todo y que cuando ven una gracia, ese es el todopoderoso que está en la iglesia. No es así, hermano. Vamos a ver cómo dice el Señor que se manifiesta esto. Así que le enseñar en enseñar. Verso 8. El que exhorta. Ahora mira aquí. Yo puedo ser maestro, pero tal vez no sé exhortar a la iglesia. ¿Qué es exhortar? Es darle una palabra para que la iglesia se anime a hacer ciertas cosas. Y yo puedo ser el pastor, pero no sé exhortar. Pero ¿cómo tú siendo el pastor? No? Yo tengo una persona en la iglesia que cuando ella hable, tú vas a ver que todo el mundo le hace caso en esa área. Porque tiene el don, tiene la gracia. Hay que entender esto. Y el pastor debe tener sabiduría para ver quién tiene este don y quién tiene aquel don. Para que ayude. Un hombre que fue de esa manera se llamó Bernabé. En la Biblia, Bernabé se ve como un hombre que tenía esa gracia de poder ver dones en los hermanos y decir, oigan, él fue el que trajo a Pablo a la iglesia y le dijo, señores, ustedes están equivocados. Este era un asesino, pero ahora Dios lo ha transformado, miren. Y la gente no quería nada con Pablo. Y Bernabé dijo, no, están equivocados, miren el don que hay aquí. Y mire, Bernabé es quien trae a Pablo a la iglesia. Porque la iglesia no quería chocar con Pablo, porque Pablo era un asesino. Pero cuando fue transformado, el que lo trae es Bernabé. Ahí podemos ver un hombre que tiene la gracia de poder entender los dones en la iglesia e usarlo. Pero si es por la iglesia, no querían ver a Pablo. Porque dice que lo huían, porque Pablo es un asesino. Y huían de Pablo. Eso lo podemos analizar por el contexto histórico que la Biblia más o menos nos deja entender. Después dice, el que enseña, el que exhorta en la exhortación, el que reparte. ¿Qué es repartir? Tus bienes. Si Dios te va a hacer una persona que reparta, si Dios me va a hacer a mí un exhortador, tiene que ponerme palabra a mí sabia para yo exhortar. Él lo va a hacer, porque si no yo no me voy a convertir en un exhortador. Pero si me voy a convertir en un repartidor, en un dador, Él tiene que poner en mí, ¿qué? Cosas de las cuales yo pueda dar.
Aquí está lo que es la finanza. Para tú ser una persona que contribuya fuera de lo normal, en una congregación o en la obra de Dios, tienes que tener finanza. Si tú eres una persona que Dios te está llamando a dar. Todos debemos de dar ofrenda, diezmo y las cosas que se dan. Pero por encima de eso hay hombres que Dios escoge y le da una gracia, un favor de hacer dinero en el mundo. No entre los hermanos. No es sacarle la plata a los hermanos. No, eso no. Es lo que Dios dice. El dinero de los injustos pasa a los justos. Ese hombre tiene sabiduría para sacarle el dinero a los injustos. ¿Quién fue ese? ¿Saben quién es? ¿Se acuerdan quién era? Uno de ellos. Dos ahí, pero hay uno bien reconocido. Salomón. Salomón pidió sabiduría y Dios le dio sabiduría, que hacía negocio con toda la gente de alrededor de todas las naciones y le sacaba la plata. ¿Pero con qué objetivo lo hizo? Sí, él vivió bien y él tuvo unas cuantas fallas, eso es indiscutible. Pero fue el que, junto con el padre, acumularon riqueza para poder hacer el templo. Entonces, Dios hoy también lo hace. Hay personas que entienden que tienen un don de Dios para hacer riqueza. Hay personas que cogen esa plata y se quedan con ella y van a tener sus consecuencias. Hay personas que entienden que ese don que ellos tienen le pertenece a Dios, lo usan y ayudan al reino. Hay personas que no entienden eso. Asimismo, como hay personas que son pastores y después se desvían y se hacen falsos maestros o falsos profetas y entraron, ¿se acuerdan como que se desviaron de la verdad? Así también lo mismo pasa en cualquier don. En cualquier don tú estás bien y después te desvías y coges el camino equivocado. Pero hay otros que sí siguen el camino correcto, porque Dios le da la lluvia al bueno y al malo. Como dice Hebreo, la tierra que crea espino y la tierra que da fruto. La lluvia es la misma para los dos, las dos tierras, pero una da fruto y la otra no da fruto. Entre nosotros es igual. Dios derrama la lluvia de su espíritu y da dones. Uno lo usan para el reino, otros lo usan para sus beneficios. Cada cual llevará su condena o su bendición. Sigue diciendo aquí el Señor. Así que estamos viendo hasta que para repartir con liberalidad. Es decir, Dios te da el fruto de la economía y te da un corazón dadivoso, porque eso no es humano. Ese don es de Dios. Después dice, y el que preside con solicitud. En el caso de presidir, es el que dirige la iglesia. Podríamos poner el pastor que esté dirigiendo la iglesia, el maestro que esté dirigiendo la iglesia como pastor. El que hace misericordia con alegría. Otra persona que hace misericordia, que ayudan también, pero lo hacen con alegría. Entonces aquí estamos viendo que el cuerpo de Cristo no es a veces lo que nosotros vemos como, la iglesia. No, el cuerpo de Cristo es un conjunto de seres humanos que se llaman miembros con dones especiales de parte de Dios para suplirle a sus hermanos. Es Dios el que hace esto. Es Dios el que hace esto. Cada cual en su trabajo. Ahí viene ahora la parte de que el amor. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Ámense los unos a los otros con amor fraternal. De eso tal vez hablaremos otro día, porque ya eso es ahora la relación dentro de los hermanos. Pero como yo estoy hablando de ministerio, quiero parar aquí